Rusia desde el este, desde Anatolia. Tuvieron poco éxito. Como controlaban Palestina y Siria, también atacaron las colonias británicas y francesas en la región árabe. Se pensaba hacer un arriesgado ataque a las reservas de petróleo de Irak y dañar de esa forma a los británicos y a los franceses. Bajo la pretensión de que simpatizaban con los rusos, fueron desplazados o asesinados cerca de 1,5 millones de armenios desde abril de 1915 en adelante. Eso no era luchar contra el enemigo. Era exterminar a un pueblo bajo la excusa de la guerra. El hecho de que aún no se permita hablar de eso en Turquía demuestra que es necesario hacer mucho todavía en cuestión de educación. Los prusianos pusieron los pies en África. En el África alemana del este y del sudoeste, en Camerún y Togo, los negros eran empleados como porteadores o luchaban como soldados contra los británicos y los franceses, pero sin cobrar. Con excepción del este de África, los alemanes tuvieron que abandonar todas sus colonias en 1916. Los británicos explotaron sus enormes reservas coloniales. Cientos de miles de australianos, neozelandeses, canadienses, sudafricanos, árabes y 1,5 millones de indios lucharon contra los alemanes en África y en el frente occidental. Muchos también cayeron prisioneros. Los soldados alemanes del frente occidental informaban de ello a su país y decían: los ingleses deberían sentir vergüenza por enviar a esos demonios. Les arrancaremos su piel negra. Ya hemos capturado gran cantidad de esas alimañas. Las tropas austrohúngaras entraron en Przemyśl y luego en Lemberg. Con la ayuda de 600.000 soldados alemanes, se obró el milagro en el verano de 1915 a lo largo del frente del este. Galicia fue conquistada. Sin la ayuda del dinero y de las tropas alemanas, Austria no habría sobrevivido a las luchas de 1915. Se celebró un gran funeral por las víctimas de la Reconquista. Eran soldados rusos, alemanes y austrohúngaros. En 1916, los Habsburgo ya no luchaban por ganar territorios, sino para sobrevivir. Muchos checos y polacos desertaron del frente del este. Con el tiempo, se fue haciendo más difícil demostrar el propósito de la guerra a la población del Imperio Eslavo y que siguieran entusiasmados con la causa austrohúngara sin que se les hicieran concesiones importantes. En el frente se usaban cada vez más métodos brutales para romper el punto muerto. La ofensiva alemana contra la fortaleza francesa de Verdún, en febrero de 1916, empezó con 9 horas de fuego continuo de 1.200 piezas de artillería. Los británicos y los franceses devolvieron el fuego. Ofensiva, contraofensiva, mes tras mes, año tras año. Los pocos kilómetros de territorios ganados fueron a costa de 500.000 de muertos o heridos solo en Verdún. Era un arma de exterminación de vidas humanas, particularmente para la infantería. Si hoy tuviera que servir en infantería, no quisiera estar ahí. La infantería sufre pérdidas terribles. Una trinchera aquí, una trinchera allí,
y entre ellas nada. Lanzaban granadas, destrozaban las trincheras y acuchillaban al enemigo. No disparaban. Te pinchaban con las bayonetas. Muchos soldados comparaban el frente occidental con el día del apocalipsis. No era rara la pérdida de 20.000 vidas en un solo día. Un estudiante alemán escribió desde el frente del oeste: fui a la guerra lleno de ardor y ahora que estoy aquí no puede haber nada peor. Lo que Verdún fue para los alemanes, lo fue Isonzo para los austrohúngaros, que tuvieron pérdidas similares. El frente de Isonzo, por donde los italianos penetraron en territorio austríaco, solo avanzó algo más de 30 kilómetros entre el mes de mayo de 1915 y noviembre de 1917. El avance también se fue haciendo menos frecuente a lo largo del frente de las montañas. El segundo enemigo era la naturaleza, el frío, las ventiscas y los aludes. Los aludes se cobraron la vida de miles de soldados de ambos bandos. Muchos murieron de frío en sus puestos. Delfino Borroni sobrevivió al frío y al hielo y tuvo suerte en la batalla con la infantería imperial de montaña. La bala me dio en el talón. Intenté ponerme de pie, pero me caí. Para salvar la vida me hice el muerto. Cuando oscureció me arrastré hasta la colina más cercana. Mi regimiento ya se había ido. Entonces, como pude, subí hasta donde estaba nuestra posición, con el pie herido, apoyándome en el fusil. Como los puestos enemigos solo se podían conquistar mediante la lucha cuerpo a cuerpo y había muchas bajas, se excavaron túneles en las montañas para sorprender al enemigo desde abajo. Yo solo estuve 2 meses excavando túneles y el enemigo los abría desde su lado. A mediados de abril de 1916, los italianos volaron el puesto de la infantería imperial de montaña de Col di Lana. El éxito militar que supone reventar la cima de una montaña como esa es tremendo, terrible, pero tremendo. 1 centenar de soldados perdieron la vida en la explosión de Col di Lana. La Primera Guerra Mundial fue la primera contienda tecnológicamente industrializada. Su espina dorsal fue el ferrocarril. Permitía la movilidad a los ejércitos de millones de soldados y de la artillería pesada. Por primera vez, las armas modernas decidieron la victoria o la derrota, más que los mandos o los soldados. En el pasado, los ejércitos se veían unos a otros, pero ahora la muerte llegaba de manos de un cañón a kilómetros. Los proyectiles, con un peso de 750 kilos, podían volar unos 35 kilómetros. Este prototipo francés de la artillería de defensa no tuvo éxito. A veces, nuestra gente sufría un ataque. Abríamos fuego y disparábamos sin parar hasta que nos daban la orden de alto el fuego. Se hacía así. Disparábamos hasta que nos decían que parásemos. Las ametralladoras eran otras nuevas máquinas de matar. Podían disparar 600 balas por minuto. Esta nueva arma milagrosa se convirtió en el terror de las trincheras y las paralizadas líneas del frente.
Los lanzallamas eran otro intento de llevar la guerra a las trincheras. La idea era llenar de humo las trincheras enemigas. Cuando había mala visibilidad, los focos llegaban al rescate. La guerra se luchaba de día y de noche. Aunque contaban con focos, teléfonos de campo y telegrafía, la nueva tecnología de guerra armó los ojos y los oídos como una extensión de los sentidos humanos. La Primera Guerra Mundial también fue la primera contienda aérea. Abatían a unos 90 pilotos al día y morían en el frente occidental. Los aparatos, utilizados al principio como escolta aérea, se armaron para convertirlos en bombarderos. Miles de civiles murieron víctimas de esos ataques. Inglaterra, en particular, era frecuentemente blanco de las bombas alemanas. Estas imágenes eran el preludio de terrores aún mayores que estaban por llegar. La guerra fue un impulso para rápidas y mortales innovaciones tecnológicas. La carrera armamentística produjo submarinos cuyos torpedos amenazaban por primera vez a los buques de guerra y a los mercantes. Los aviones despegaron de los primeros portaaviones y de las ciudades costeras. Además de explosivos, transportaban bombas de humo para desorientar a los destructores enemigos. La guerra naval también era una guerra contra la economía. En 1914, los navíos británicos y franceses zarparon para bloquear los puertos del Mar del Norte y el Adriático. Así cortaron la entrada de suministros y alimentos a las fuerzas centrales. El Entente había garantizado las líneas de suministros desde Norteamérica a las colonias. Ni los submarinos ni los barcos de guerra podían romper el bloqueo. El gas venenoso era el terror de todos los frentes. Se lanzaba directamente sobre las líneas enemigas o mediante granadas. El gas venenoso producía ceguera y provocaba una agonizante asfixia, pero no la esperanza de una victoria decisiva.